En el día de hoy voy a mostrarte cómo escribir una letra lyrics en tu partitura de Finale. Comúnmente necesitamos escribir la letra de una canción dentro de la partitura y voy a mostrarte unos parámetros estandarizados internacionalmente para que esto suceda dentro de la técnica y que también resulte muy ágil para ti. Vamos a mirar la separación en guiones de las palabras, vamos a mirar en qué consiste este fenómeno sin alefa y cómo escribirlo en la partitura, y además vamos a mirar cómo escribir el melisma para que una vocal se extienda a lo largo de varias notas musicales con una indicación muy clara para el intérprete. Que logres escribir no solamente sílaba por sílaba, sino también copiando y pegando texto que ya tengas en otro lugar, en otro software, y sea mucho más ágil el manejo de textos dentro de tu software musical Finale. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical. Estamos viendo en la partitura de Finale una melodía muy común con un texto también muy conocido en el idioma español, y miramos que en primer lugar las palabras se están desglosando separadas por sílabas. Aquí está la palabra escucha y mira que hemos separado con guiones cada una de sus sílabas. También en este lugar estamos viendo dos sílabas unidas por un sonido vocal, que es el final de la vocal de una palabra con el inicio de un sonido vocálico de otra palabra. Dos sílabas van a ser interpretadas o cantadas en el mismo ataque de una nota musical. Eso se llama sinalefa. También miramos en este lugar de la pantalla cómo es posible lograr extender el sonido de una vocal a lo largo de varias notas musicales de la línea melódica. En ese caso, el fenómeno fonético se llama melisma. Aquí la vocal I va a durar hasta que llega la vocal A, y aquí la vocal E se va a prolongar durante tantas notas haya hasta llegar a la sílaba sa. Vamos entonces, sin más preámbulos, a mirar cómo se logra esto en Finale. Activamos en primer lugar la herramienta Lyrics o de letra. Y aquí en la parte superior tenemos el menú letra o lyrics, dependiendo del idioma en el que tengas a Finale en tu computadora. Dos funciones principales que quiero mostrarte en este video. En primer lugar, voy a hablarte de la opción escribir en la partitura, que es una de las más intuitivas, pero más adelante en este video te mostraré otra opción muy poderosa. Escribimos las sílabas, las separamos con guión en el teclado, y aquí llegamos a nuestra primera sinalefa, dos sílabas que van a ir en la misma nota musical. Entonces mira que esta podría ser una manera de escribirlo, pero es poco visual para el intérprete, para la persona que lo está leyendo para cantarlo. Entonces se acostumbra a separarlas por un espacio, pero no puede ser el espacio de la barra espaciadora porque se nos iría el cursor para la nota siguiente. En ese caso vamos a proceder a otro recurso. Hay una opción visual para resolver la sinalefa que está acá en el menú texto, en donde está la opción insertar símbolo. Se abre una ventana con muchas opciones de símbolos. En este caso yo voy a elegir esta que hay aquí al final. Doy clic en seleccionar y mira que a continuación puedo escribir la siguiente sílaba y la siguiente palabra. Mira cómo voy separando. Aquí hay de nuevo una sinalefa. Y como seguramente vamos a necesitar estar entrando a la ventana constantemente para estar pegando la sinalefa, el proceso de estar viniendo al menú texto, insertar símbolo, se nos podría hacer un poco lento y perderíamos ritmo por estar abriendo la ventana. En ese caso te sugiero lo siguiente: das clic en este lugar para dar Control C si estás en Windows o Command C si estás en Mac para que copiemos este símbolo en el portapapeles. También lo puedes hacer viniendo a esta sílaba, presionas Shift, la flecha hacia atrás, seleccionas este carácter y lo vamos a tener ahí a un clic para poderlo seguir agregando a las siguientes sinalefas. Míralo, ahí lo tengo. Se puede pegar entonces y continuar con la escritura de la letra. Y mira, aquí hemos llegado a nuestro primer melisma, y ese melisma lo vamos a lograr tan sencillo como presionar la espaciadora, de nuevo presionar la espaciadora, y luego el final de ese texto. Esa es la manera como hemos logrado entonces esta línea que convencionalmente se recomienda para indicar dónde están los melismas. Esto es muy importante para un cantante porque también le va a indicar la manera estratégica de cómo prepararse con su respiración antes de llegar a determinados melismas que van a ser más exigentes. Cuando estamos escribiendo la letra de una canción en la partitura, también tenemos otra exigencia, y es el hecho de tener varias estrofas. Para mostrarte cómo voy a escribir la siguiente estrofa, vamos a acudir al siguiente método de escritura de texto, lyrics, en la partitura.
Mira, por aquí tenemos una ventana. Si tú no la tienes activada hasta el momento, también la puedes activar viniendo al menú Lyrics, letra, y dando clic en asignación mediante clic, que va a ser el siguiente método de escritura que vamos a usar. Además, mira que aquí tienes la opción de abrir la ventana y aquí está el comando de cómo abrir esta ventana de Lyrics. No me gusta cómo hasta el momento final nos está mostrando este cuadro de texto. Veo que es muy pequeño. Entonces voy a mostrarte en otra aplicación adicional cómo editar aquí previamente el texto de tu canción. Podría pasar que ya tienes tu letra lista porque la obtienes de internet o es tu composición que ya tienes el texto y no necesitaríamos estar haciendo el método de escritura que estábamos haciendo ahorita. En ese caso es donde resulta de mucha utilidad tener una aplicación que pueda permitirnos trabajar en formato de texto para hacer los ajustes antes de llevarla a la partitura de finale. Entonces mira, aquí rítmicamente sé que hay una sinalefa. La manera adecuada de manejarlo sería borrar el espacio normal del texto y presionar en Windows Control barra espaciadora y en Mac Alt barra espaciadora. Ahora ya no habrá un espacio sino un carácter invisible que en realidad está uniendo esas dos sílabas. Aquí voy a poner el guión, voy a presionar Shift, me devuelvo y voy a hacer Command C o Control C, lo puedes hacer tú en Windows para copiar este guión y tenerlo muy a la mano para ir separando las siguientes sílabas. Aquí hay de nuevo una sinalefa, me devuelvo, presiono Alt, espacio en Mac. Sigo separando las sílabas de las demás palabras. Vamos a llevarnos esta segunda estrofa. Esta segunda estrofa, mira que la puedes ubicar en un lugar estratégico de finale. En este lugar estamos ubicados en el verso 1, que es lo que hemos escrito hasta el momento, pero voy a indicarte que con este cursor podemos irnos para el verso 2, pegamos el texto y ahora viene la nueva opción, muy ágil, en mi caso creo que lo es, y ahora para prepararnos a asignar sílabas en las notas musicales de la melodía, damos clic en la primera sílaba y empezamos a asignar, mira. En este caso, acá me faltó organizar una sinalefa, hacemos lo mismo, venimos a la ventana, presionamos el comando que te expliqué ahorita y ya se ha corregido. Cuando estás rompiendo el ritmo para venir a hacer ese tipo de correcciones, entonces debes ubicarte con el cursor sobre la sílaba siguiente que vas a escribir y tranquilamente puedes ubicarte en la melodía para seguir asignando sílabas. En el caso de que hayas terminado de escribir el texto de tu canción y desees eliminar las líneas sobrantes, entonces lo haces activando la herramienta Selección Tool, das clic derecho y está la opción de eliminar, clic derecho, la opción de eliminar. Ahora lo que nos falta resolver es cómo asignar la claridad de la indicación de las sinalefas. En este caso no vamos a usar este carácter especial, sino que te voy a proponer con la herramienta Articulaciones la asignación de otra apariencia especial. Mira, por aquí tengo en el carácter 49, hay un lugar para una unión que nos va a resultar de utilidad. En esta articulación vamos a dar clic en el menú Editar y hacemos los siguientes cambios e indicamos que las veces que asignemos esta articulación en la partitura, deseamos que nos muestre en ambas circunstancias la articulación principal, es decir, esta que está con la curva en este sentido. Este es el símbolo principal, este es el símbolo secundario. Vamos a elegir siempre el símbolo principal, tanto si la nota está en la parte baja del pentagrama o en la parte alta. Además, en este lugar donde dice colocación, vamos a seleccionar que queremos que la articulación se asigne por debajo de la nota. Damos clic en aceptar y bueno, ya hemos visto que hay opciones de estar evitando ingresar a la ventana constantemente. Esto se llama meta herramientas. Y una meta herramienta es configurarle un poder especial a una letra o a un número de tu teclado para que te permita hacer una tarea de una manera más rápida. En este caso voy a presionar Shift, que es lo que me va a permitir configurar la meta herramienta. Presiono luego la tecla S, doy doble clic en mi articulación y de esa manera, cada vez que vuelva a abrir el cuadro de diálogo te vas a dar cuenta que al lado de la articulación aparece la letra S. ¿Qué significa esa S? Que ahora solo con presionar la letra S, mantenerla presionada, doy clic sobre la nota y me agrega la articulación para venir a configurar las sinalefas. En este momento entonces tú podrías decirme cuál de estas indicaciones de sinalefas te parece más clara. Esta es la del carácter especial, esta es la de la articulación y el último elemento del que te voy a hablar es cómo separar la línea de la estrofa 1 y la línea de la estrofa 2.
Para eso, activas de nuevo la herramienta de textos y te ubicas en este icono llamado escribir en la partitura y mira que aparece en la parte de la izquierda una indicación con flechas y equivalen perfectamente pues a la alineación de cada una de las estrofas. Esta es la primera estrofa, la segunda estrofa, tercera estrofa, cuarta estrofa. Si deseáramos alejar la segunda estrofa un poco más hacia abajo, entonces arrastras. En este momento he bajado un poco más la segunda estrofa, con el mouse lo vas presionando para arrastrarla hasta encontrar la distancia que consideres correcta. Espero que el contenido de este video te haya parecido de interés. Este es el tipo de informaciones que puedes encontrar en el canal Aula Musical, información para las personas que se dedican a enseñar y a estudiar la música. Si consideras que esta información es de tu interés, compártela con un colega de la música a quien consideres que también le puede ser de utilidad. Déjame tu comentario sobre el tema de este día, dale clic en me gusta, suscríbete. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical.